Good evening. This is Jorge Guadron, your Democratic candidate for the town of Islip Council. Welcome to Guadron for Islip Council TV on YouTube. Muy buenas tardes tengan todos. Soy Jorge Guadron, candidato demócrata para el Consejo Municipal de Islip, y bienvenidos al programa Guadron for Islip Council TV en YouTube. We are going to be discussing not a few, but one very interesting proposal that I have for the residents of the town of Islip, which will be on my second segment, and we are going to be also presenting. Vamos a hablar acerca del voto tempranero, y Dios mediante, pues vamos a tener. What is it that I'm running for the town of Islip Council? Well, I am a resident of Central Islip for 16 years. I earned a Bachelor of Science degree in organizational management from Nyack College in Nyack, New York. I am a father of 5 and a grandfather of 9. I own a small marketing company. I am currently serving on my second 2-year term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce, and have been elected to the New York State Democratic Committee for the 6th Assembly District that comprehends North Bay Shore, Brentwood, Central Islip, and part of Islandia. I am also running for office to oppose the present Islip Town Board because they have proven time and time again that they do not care about our community. Central Islip and Brentwood deserve a voice in this town, and the present town board members are not listening. And this is what I will do. I will listen to all of our residents' concerns. Muy buenas noches tengan todos. Mi nombre es Jorge Guadrón. Soy el candidato demócrata para el Consejo Municipal de Islip. He vivido por 16 años en Central Islip. Tengo una licenciatura de ciencias en gerencia organizacional de la Universidad de Nyack, en Nyack, New York. Soy padre de 5 hijos, tengo 9 nietos, tengo una pequeña compañía de mercadeo. Estoy sirviendo actualmente en mi segundo término de 2 años como presidente de la Cámara Salvadoreña Americana de Comercio. He sido electo a 3 términos consecutivos como miembro estatal del Partido Demócrata por el 6º distrito de la Asamblea, que comprende a parte del norte de Bayshore, a Brentwood, Central Islip y parte de Islandia. Estoy corriendo para el cargo público como concejal de Islip porque los actuales miembros del Consejo Municipal han mostrado una y otra vez que a ellos no les interesa nuestra comunidad. Y por supuesto, Central Islip y Brentwood necesitan una voz en la Junta Municipal. Los miembros presentes no nos están escuchando, nos ignoran. Y yo voy a ser esa persona que va a no solamente a escuchar a los residentes, sino que también llevar la bandera por estos residentes, y no solo de Central Islip y de Brentwood, sino que de todo Islip. In particular, I am concerned about the high cost of living in this town, as well as the roadblocks that this board puts in the way of people who are trying to establish or expand businesses. As a businessman, I know that small business is the backbone of any community, and Islip Town is no exception. Obviamente, pues, me concierne también o me preocupa el alto costo de vida en el municipio de Islip, así como también las trabas que el actual Consejo Municipal pone a aquellas personas que quieren expandir su negocio o simplemente abrir uno nuevo. Yo, como dueño de negocio, sé que el pequeño negociante es la espina dorsal, es la columna vertebral de toda comunidad, y Islip, por supuesto, pues no es nada diferente a ello. Unfortunately, in Islip, it is a common place for the town building department to make businesses like pizza places, restaurants, grocery stores wait for a very long time, sometimes years, for the approvals they need to get up and running. So how are small businesses supposed to open and thrive in this town when their building department puts up roadblocks?
How can a small business afford to open when the projects get stalled in the building department for so long that they run out of money, that they run out of startup funds? Desafortunadamente, pues en este municipio de Islip, pues es común de que el departamento de edificios de Islip pone trabas a los negocios o a aquellos comerciantes, tales como pizzerías, restaurantes o delis, los hacen esperar por mucho tiempo, por meses, algunas veces años, para que las solicitudes, los permisos sean aprobados y para que ellos puedan comenzar a vender, para que ellos puedan comenzar a operar. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un pequeño negocio va a poder abrir y mantenerse en este municipio cuando el departamento de edificios pone trabas en los permisos? ¿Cómo es que un pequeño negociante o comerciante va a abrir cuando los proyectos quedan varados, se quedan estancados en el departamento de edificios por tanto tiempo que obviamente todo el dinero se les va en solamente pagar renta? Our town should be streamlining the permit process and make it easy for people to start and grow businesses. Instead, they make it harder. Growing the small business base of Islip Town benefits everyone. Small businesses contributes to the tax base as well as providing jobs for residents. Unfortunately, thanks to this tax and Spain Town Board, Islip Town's property taxes are out of control too. Bueno, pues nuestro Junta Municipal debería estar efectivamente pues dándole luz verde o agilizando el proceso de permisos para los comerciantes aquí en el condado o en el municipio de Islip y hacer de una manera fácil para que aquellos comerciantes que quieren iniciar su negocio o expanderlo pues no tengan ningún tipo de dificultad. Por el contrario, ellos lo están haciendo mucho más difícil. Y sabemos que el hacer crecer a un negocio o el abrir un negocio agrega ¿cómo se llama?, de beneficios no solamente al town, sino que a los residentes, porque el town recibe ese ingreso en impuestos y obviamente pues los residentes pues encuentran fuentes de trabajo. Y desafortunadamente pues para esta junta municipal los impuestos de propiedad también están fuera de control. According to my research, since 2012, the General Tax Fund has increased a whopping 50.29% when compared with tax increases in neighboring towns. Islip is in a class by itself. From 2014 to the present, Huntington increased taxes by 9.64%, Brookhaven by 15%, and Babylon an enviable 0.55%. And to add, or to make things worse, these council board members had the nerve to give themselves raises. Obviamente, de acuerdo a un pequeño estudio que he hecho desde el 2012 al presente, el Fondo General de Impuestos ha incrementado por un 50.29%. Es algo exuberante, es algo ridículo, es increíble. Cuando comparamos nuestra tasa de incremento en los impuestos con los otros municipios vecinos que están alrededor, encontramos que Islip ha incrementado del 2014 al presente solamente el 9.64%. Brookhaven el 15%. Babylon, nuestros amigos de Babylon, pues de una manera envidiable, apenas el 0.55%. Y sobre todo esto, estos miembros de la Junta Municipal tienen la audacia, tienen el descaro de darse incrementos de sueldo en este año presente. Their mismanagement and a lack of accountability contribute to the ridiculous tax increases in Islip. Our roads are riddled with potholes. Every time, every day that I go out and canvass the neighborhoods of Central Islip and Brentwood, I can attest to this fact that our roads are riddled with potholes. So you can go to my Facebook page and you will see that my
Facebook live stream videos show, many potholes. Some are incredibly huge. They look like craters, not potholes. And obviously, this is also getting worse as, the days go by. La falta de manejo y la falta de responsabilidad han contribuido a los incrementos en nuestros impuestos de una manera ridícula. Nuestras calles están llenas de huecos, hoyos, baches, como usted le llame. Tan así que cada día que yo salgo a caminar, encuentro los baches y hago un video en vivo a través de Facebook. Así que ustedes podrán ver en mi página de Facebook, Friends of Jorge Guadron, que no estoy exagerando, no estoy mintiendo, estamos llenos de baches. And not only we have the pothole epidemic in our roads, we also have, our downtowns with empty storefronts. And our neighborhoods are becoming little by little an outpost of Queens County. As I mentioned before, I have lived in Central Islip for 16 years, but before I moved into Central Islip, I lived 16 years in Brooklyn and 7 years in Queens, and came to Central Islip looking for the quiet and peaceful suburban lifestyle that Central Islip offers. I remember that the drive from Smith Street to Suffolk Avenue on Carlton at around 4:35, it was a 5-minute drive. Nowadays, it is a 25-minute drive. What would be of traffic when the tenants move in at the former NYIT campus residential apartments? It would be, craziness. Como les estaba comentando, pues no solamente tenemos una epidemia de baches, huecos, hoyos, como usted le llame, en nuestras calles, sino que también nuestros centros comerciales pues tienen espacios vacíos, tienen tiendas vacías, nuestros parques están más sucios que antes, y obviamente pues también nuestro municipio se está convirtiendo en una sucursal del condado de Queens poco a poco. Yo, antes de mudarme a Central Islip, como les dije, que he vivido por 16 años en Central Islip, viví 16 años en Brooklyn y 7 años en Queens. Y me mudé a Central Islip buscando la paz y tranquilidad que una comunidad suburbana pues ofrece. Yo me acuerdo que en el 2003, yo manejaba en Carleton Avenue, de la calle Smith a la avenida Suffolk, alrededor de las 4:30, 5, yo manejaba alrededor de 5 minutos ese tramo. Es apenas un poquito menos de una milla. Ahora uno se demora 25 minutos a eso de las 4:30, 5 de la tarde. ¿Qué va a hacer del tráfico cuando todos esos nuevos residentes tomen posesión de los apartamentos que están construyendo en el antiguo campus de NYIT? Eso va a ser una locura. Eso va a ser una demencia. Our present town board members grant permits for zoning changes to developers in a flicker without any due consideration or process. We need to change that. We need an accessible, transparent, and accountable town of Islip Council. When I, along with my slate, take oath in January of next year, we will propose to change the Islip Town Board meetings from Tuesdays at 2 p.m. when you and I and most of us are working to 7 p.m. so residents can have an opportunity to express their concerns. This is an example of accessibility and transparency, where you can come to town board members and express what your concerns or issues are, and you can do it in a way that you will not have to miss time from work, which also will have a hit on your pocket. Obviamente necesitamos que todo esto de lo que yo he estado hablando anteriormente cambie, y para eso pues obviamente nosotros nos damos cuenta que los miembros de la Junta Municipal actual dan los permisos a los dueños de proyectos en un abrir y cerrar de ojos, sin darle la propia consideración o un proceso a este tipo de proyectos. Necesitamos cambiar eso, necesitamos que eso pare. Necesitamos tener una junta municipal que sea accesible, transparente
y que sea responsable ante los residentes del town. Cuando yo, junto con mis compañeros de fórmula del Partido Demócrata para el Consejo Municipal, tomemos posesión en enero del año que viene, la primera cosa que vamos a hacer es proponer el cambio de reuniones de la Junta Municipal de los martes a las 2 de la tarde, que es cuando usted y yo y la gran mayoría estamos trabajando, la pasemos a las 7 de la noche, así de esta manera pues los residentes pueden efectivamente tener la oportunidad de expresar sus problemas, las problemáticas de sus comunidades, etcétera, etcétera. I don't have a magic stick, but the only thing that I have that I promise is that I will do the work that a councilman is supposed to do. We must get rid of these tax and spend politicians. We have an option. We have a solution. We have hope. This election year, vote Jorge Guadron for Islip Council. Let us partner so our American dream begins here at home, here in Islip. Let us partner so that our children's children enjoy a better and safer streets, better and safer parks, hand in hand with no more tax increases, no overdevelopment, no overspending, and saying yes to environmental initiatives to protect our beaches, our drinking water sources, yes to small business initiatives that will translate into a steady local economic growth, yes to an accessible, accountable, and transparent Town of Islip Council. Así que recuerden de que en esta elección tenemos una opción, tenemos esperanza. Vote Jorge Guadron para concejal del municipio de Islip. Asociémonos para que nuestro sueño americano comience aquí en Islip. No tengamos que ir a buscar a otro lado. Asociémonos, hagámonos partners para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener un mejor y más seguro futuro, mejores y más seguras calles, mejores y más seguros parques, donde no le vamos a decir al incremento de impuestos, le vamos a decir no al sobredesarrollo, no a gastar de una manera irresponsable y vamos a decir sí a las iniciativas del medio ambiente que van a proteger no solamente nuestras playas, sino que también nuestra agua potable. Sí a las iniciativas para los pequeños negocios que puedan fomentar y así generar ingresos, y esos ingresos obviamente nos van a llevar a tener una economía que sea fuerte, que sea de una manera estable. Sí a tener un gobierno o un municipio o una junta municipal que sea accesible, que sea transparente y que sea responsable de los residentes de Islip. Vote Jorge Guadron por concejal para el Consejo de Islip. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de la propuesta de cómo yo pretendo hacer las calles más seguras. When we come back, I will tell you, we will talk about my proposal as to what is that I intend to do so we can have safer streets, we can have safer parks for our children and our children's children. Así que después de estos mensajes regresamos. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the Town of Islip Council. I am a prime example of the American dream. I was born in El Salvador and came to the US in 1980. I earned a Bachelor of Science degree in Business Administration. In 2002, I started my own small marketing company. I have been active in the community for over 15 years, and I am currently serving on my second two-year term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce. The American dream begins at home. And as your Islip Town Councilman, I will promote minority and women-owned small businesses initiatives that will ensure a steady economic growth in the town of Islip. Remember, this November, vote Jorge Guadron for the Town of Islip Council. Hi, this is Jorge Guadron,
Democratic candidate for the town of Islip Council. The Women's Business Enterprise National Council reports that in 2018, 4 out of 10 businesses in the US are owned by women. As your councilman, I shall promote initiatives dedicated to guide, educate, and assist in the small business setup and certification process. Like this, a town of Islip economic growth, along with minorities and women, will be powered to its maximum potential. Remember, this November, vote Jorge Guadron for town of Islip Council. Welcome to Guadron for Islip Council TV on YouTube. This is your host, Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. Bienvenidos una vez más a Guadron for Islip Council TV on YouTube. Yo soy su anfitrión, Jorge Guadron, candidato demócrata para concejal del municipio de Islip. One of my proposals is to increase, our level of safety for our children. We should probably implement security cameras in our parks and downtown areas. You will see later on a video in which it shows how it works. Obviously, everything has to be done jointly with federal, state, and local officials, along with the police. It is not a one person's job. It is not a one institution's job. It is a team effort. Cuando yo estaba en el segmento anterior, pues obviamente una de las propuestas que tengo para que nuestras calles sean más seguras es el de instalar cámaras de seguridad en los parques y en nuestras áreas comerciales. Más adelante veremos un pequeño video que muestra cómo es que estas cámaras de seguridad pueden trabajar. The video was taken in Panama, in Central America, and it was, as you can see, it works to deter sometimes some types of actions by the citizens. Not in this particular instance, when you see the video, somebody's throwing garbage, just around when there are receptacles nearby. And obviously a police officer is alerted about the action of the citizen, and the police approach the citizen, and then the citizen does what she was supposed to do at first, which is put the trash on the receptacle. Cuando veamos el video, el cual va a mostrar cómo es que trabaja la cámara de seguridad, pues veremos de que efectivamente es un instrumento que va a ayudar a implementar no solamente las leyes locales, sino que también a ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. Creo que producción pues nos puede enseñar el video donde vemos de que obviamente esta persona pues tira a su alrededor la basura, cuando hay un receptáculo de basura a apenas 1 metro o 2 metros de donde ella está. El oficial se le acerca, le dice, mire, la vimos botando la basura, le pido que por favor la recoja y la ponga en su lugar debido. Y así pues es como esta cámara de seguridad ayuda a tener una calidad de vida mejor. Y lo mismo puede hacerse para poder no solamente detener los crímenes, sino que también si hay un crimen que se comete, pues tal vez lograr identificar a los malhechores. So as you saw, the police officer was alerted by another officer that was monitoring the security camera about this resident who, put the trash just around, and then the officer approaches this young woman and asks her to put the trash in the receptacle. So this is just an example of how quality of life is improved, but it also can help us in not only stop crime, but if a crime is committed, and also identify those people who will be doing this type of actions. Obviously, once again, this is a team effort in which federal, state, and local, along with police, will team up along with community members, so we can have safer and better streets,
safer and better parks. Como vuelvo y repito, es un esfuerzo de equipo en el cual oficiales federales, estatales, locales, junto con la policía y residentes de la comunidad, hacen un equipo para que esto funcione y haya mejor calidad de vida. We also are going to be talking about our slate. Vamos a estar hablando acerca de nuestro tiquete, que muy pronto producción pues va a poner también las caras y los nombres de cada uno de ellos. Obviously, on the slate, Jorge Guadron is running for council. I am a resident of Central Islip. We have a very diverse ticket, so I can assure you that I will be that voice for the residents all over Islip, not just Central Islip or Brentwood, but all over. We also have Leon Bard, who is also running for council. Leon Bard is also a resident of Central Islip. She is the president of the Little League in Central Islip, or vice president, and she's a very active woman. We also have Donovan Curry, who is running for receiver of taxes. He's a resident of Brentwood. He is also joined by Joe Fritz, who is running for town clerk. He is also a resident, a long-time resident of Islip and Brentwood. And we also have Tom Murray, who is a native of Sayville and lives now in Bayport, has a young family. And Tom's commitment is not only to her young family, but all of the residents in Islip Town. Nuestro tiquete pues consta de Jorge Guadron, que está corriendo para concejal del municipio de Islip. Yo soy un residente de Central Islip. No solamente voy a representar y a hacer la voz de los residentes de Central Islip y de Brentwood, sino que de todo Islip. También tenemos a Leon Bard, quien es una madre de 4 niños y es la presidente de la Little League de béisbol en Central Islip. Ella también es una residente de Central Islip. También tenemos a Donovan Curry, quien está corriendo para receptor de impuestos o tesorero. Él es residente de Brentwood. También junto a Donovan Curry está corriendo Joe Fritz, quien es también de por vida residente de Brentwood. Y por último, pues tenemos a Tom Murray, quien está corriendo para supervisor o alcalde. Su compromiso no solo con su familia joven, sino que con todos los residentes del municipio de Islip. Remember that this year we have early voting, and early voting will begin on Saturday, October the 26th, through Sunday, November the 3rd. It will take place at 401 Main Street in Islip. 401 Main Street in Islip, and there will be different hours during those days. And obviously, General Election Day is on Tuesday, November the 5th, and that will be your regular polling place that you are used to going and vote. Recordémonos que este año tenemos voto tempranero, comienza el sábado 26 de octubre al domingo 3 de noviembre. Van a haber diferentes horarios en esos 10 días. Es importante que nos hagamos presentes, es importante que nosotros votemos. El voto es nuestra voz. Nosotros tenemos que decidir poner gente que luce como usted, que luce como yo, que habla como nosotros, que nos entendemos, porque en este momento no tenemos ningún tipo de representación. Y el día general de elección obviamente es el martes 5 de noviembre, de 6 de la mañana a 9 de la noche, en su lugar acostumbrado. El voto tempranero va a ser en un solo lugar, en el 401 de Main Street en Islip, 401 Main Street en Islip. Necesitamos voluntarios. We need volunteers. If you can volunteer for an hour or two a week, we need people that can help us making telephone calls, that can help us canvassing the streets, that can help us with the events, and so forth. I mean, all of you are welcome. You can always give us a call at 631-987-2788, 631-987-2788, or you can contact us at friendsofjorgeguadron@gmail.com. Friends of Jorge, Jorge, Guadron, Guadron, @gmail.com. Necesitamos voluntarios. Usted nos puede ayudar a hacer llamadas telefónicas, a caminar con nosotros, tocar las puertas de los prospectos votantes, a coordinar eventos, en fin.
si puede y tiene 1 o 2 horas en las cuales usted quiere contribuir, llámenos al 631-987-2788, 631-987-2788 o contáctenos vía email a través de friendsofjorgeguadron@gmail.com, friendsofjorgeguadron@gmail.com. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. May God bless you and hope to see you next week. Thank you very much. Good night. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Así que no se olvide que cualquier tipo de voluntariado es bienvenido. Recuerde de votar. Su voto es su voz. Así que cuando usted está votando, usted está no solamente haciendo sentir su voz, sino que también está cumpliendo con un deber cívico que mucha gente pues sacrificó su vida para tener este derecho. Así que una vez más, muchísimas gracias, pasen buenas noches, hasta la próxima.